Hermanos, sé que muchos han preguntado por qué no estoy haciendo videos ahora que las cosas en Venezuela se han puesto tan interesantes, para llamarlo algo. La verdad es que he tenido que echarme para atrás porque he estado muy ocupado escribiendo, editando, publicando ese libro. Finding Akhaia, o Who Sacked Troy and When, o sea, en español, encontrando Akhaia, los que atacaron a Troya. ¿Quiénes atacaron a Troya? ¿Quiénes saquearon a Troya? ¿Y cuándo? De eso se trata este libro. Aquí he seguido la pista como geógrafo y he encontrado los sitios donde vivían. No eran griegos. Ellos fueron escandinavos. Esa imagen es de aquí, de Suecia. Ellos fueron escandinavos. Y después, y además, ¿cuándo? Eso no fue al final de la época de bronce. Eso fue antes del inicio de la época de bronce aquí. Porque aquí todavía estaban en la época de piedra, según los arqueólogos, pero tenían bronce. De hecho, estos son implementos de bronce que se han encontrado aquí. Y entre ellos están esas figuras aquí. Ese es un libro de arqueología para la universidad en Suecia. Aquí están esas figuras. Y mira, el profesor dice que tienen la parte de abajo de la pierna muy gruesa. Pero, por favor, estos son los protectores de bronce que usaban los soldados, los guerreros en la guerra de Troya. Y sus cascos son los que usaron en esa época, en Anatolia. Y eso lo encontraron aquí, más o menos contemporáneo con la cultura minoa y miquenia en Grecia. Pero fue encontrado aquí bueno, no muy lejos de aquí en ese tipo de ambiente, porque fabricaron cosas de bronce aquí. En Suecia no tenían producción del metal como tal, pero sí tenían producción de cosas. Y en la época de bronce, Escandinavia era lo más rico de Europa. Tenía más aquí que en Grecia. Entonces hay que reevaluar cómo fue la antigüedad. Y por eso es que he estado preocupado y ocupado con ese proyecto. Ese es el primer libro que solamente es el atlas, los sitios mostrando dónde era. Pero tengo mucho más información que publicar. Aquí, por ejemplo, en Noruega, donde todavía usan este tipo de barcos. ¿Qué tal? Así que por eso he estado desvinculado con el asunto de Venezuela, pero sí lo estaba siguiendo y las cosas se han puesto muy interesantes. Y eso también conecta con eso, porque de lo que se trata, la guerra de Troya y todo ese conflicto a lo largo de la historia, es una lucha entre diferentes poderes y diferentes tipos de sociedades. Y por eso cuando yo estoy estudiando la prehistoria ahora, tengo en mente lo que está pasando en Venezuela y Estados Unidos y Irán y todo, porque son los mismos conflictos de siempre. Y ellos, los que eran los líderes aquí, obviamente hablaron griego, o sea, el idioma que después llegó a ser griego. Y el pueblo aquí, como saben, no son griegos en Escandinavia. Eso significa que esa era una clase alta, con diferente idioma. Era un élite global que estaba atrás de esa guerra. Y lo que estamos viendo ahora es como el élite global es quien controla el mundo y se comportan y están por encima de las leyes. Ellos viajaron con sus barcos a diestra y siniestra por el mundo. Ahora el élite global viaja en sus jets privados y ni siquiera pasan por el control de aduana y de pasaporte. El élite global es el hilo rojo que conecta el mundo de ahora con la época de piedra.
Bueno, con eso me despido. Ah, por cierto, si el libro sale en español, entonces voy a hacer videos también en español, pero por ahora lo hago en inglés con traducción a español. Gracias.